frente con ese sacrificio. Amén. Canto una alabanza al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Y los ángeles en el cielo están oyendo. Amén. Aleluya. Hacen silencio para oír la hermana María cantar. Testificar. Y como usted se para aquí, hermano, hay silencio en el cielo. Para oírlo a usted y para oírme a mí. Hay que tener confianza en un Dios que nos está oyendo. La hermana Andina hacía énfasis acerca de quién es Dios. ¿Quién es el Dios que nosotros le servimos? Aleluya. En el capítulo 16 de Mateo y el versículo 18, que muchos han usado esto en estos últimos días y yo lo sigo usando porque ahí hay una promesa preciosa ahí en esa porción. Capítulo 16 de San Mateo. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y el versículo 18. El versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, la versión vieja dice del infierno, no prevalecerán contra ella. Pues lo repito, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, no importa donde esté la iglesia del Señor, puede estar en Rusia, ahora mismo hay hermanos en Rusia adorando a Dios allá. Sí, Señor. En China hay gente adorando a Dios allá. Hay muchos que están escondidos porque no pueden testificar las maravillas de Dios porque el pueblo lo que se cree en esos países niegan la existencia de Dios. No creen en Dios, no creen en nada. Pero hay un pueblo allí que adora y glorifica Santo a Jesús. Dios. Y eso es muy importante, hermano. En todas las compartes del mundo. Se va al África y amiga, van a ver iglesias adorando a Dios como nosotros. Santo Jesús. El tema de esta mañana, yo dije que el mensaje debía tener más o menos con la escuela dominical y yo busqué el mensaje antes de estudiar la clase. Así que quizás si me pongo a leer la clase primero no le traigo el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Señor, gracias te damos en este momento. Bendito Dios. Mira a tu pueblo que se reúne aquí en este lugar y mira a tus siervos en este momento, Señor, para la expresión de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú guíes, sustente y guíe este pueblo. Aleluya. Le alerte, Señor, en todo tiempo, Señor. ¿Dónde está el peligro? El peligro que nos acecha cada día en estos días en que vivimos. Te damos gracias, Señor, por ese pueblo que te adora y te glorifica en este día, Señor. Gracias. Amén. Se puede sentar, Gracias, hermanos. Señor. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Un tema, la palabra baluarte, muchas quizás usted no entiende lo que significa la palabra baluarte. Y la palabra baluarte tiene dos significados, significa amparo y defensa. Amparo y defensa. En otras palabras, la iglesia es la que ampara la verdad. La iglesia es la que ampara la verdad y la defiende. Es un tema que tenemos que darle mucha importancia, hermanos, en estos días, porque hubo tiempo cuando usted decía, yo soy pentecostal, sirvo a Dios, iba a la tienda y el vendedor y el dueño de la tienda le daba la tienda a usted a crédito. ¿No era así? Porque usted decía que era cristiano, el dueño de la tienda tenía confianza en la verdad que había en usted.
Pero se llega el tiempo cuando el dueño de la tienda ya no cree en usted, ni cree en los demás. Aleluya. Es verdad. Usted va y le dice al cristiano ahora y dice, ¿y qué? Gloria a Dios. Yo tenía un miembro en la iglesia en cierta ocasión que cuando daban los cultos en la calle me decía, no, en aquella esquina no, pastor, en aquella esquina no, y nunca fue aquella esquina. Y un día ya se le dio con pasar a entrar a la tienda allí y preguntar, me llamó la atención por qué el hermano no quería en aquella esquina. Y era porque debía en aquella esquina y no pagaba. Eso se llaman así. Santo. No, pero ¿qué es lo que significa, hermano? La palabra, lo que estoy traigo a este punto es la importancia de la verdad. Cuando se habla de un cristiano, se cree que en ese cristiano hay verdad, que es sincero, que vive la vida, pero vamos a darnos cuenta más adelante que no es fácil mantener la verdad. Y en este periodo de tiempo, donde hay tanta mentira y tanto engaño, la verdad brilla. Es necesario que siga brillando. Y la iglesia tiene que brillar por ese lado, el lado de la verdad. Diga, manténgase sirviéndole al Señor con la verdad. Porque si no somos verdaderos, entonces no vamos a tener parte ni entrada en el reino de Dios. Pero introducimos esta parte en esta tarde, hermanos, en el capítulo 15, versículo 32 de ese mismo libro de Mateo. Se está llevando a cabo una acción maravillosa. En ese capítulo 15 y ese versículo 32 encontramos que Jesús le está demandando a sus discípulos, porque hace 3 días que están con Él. ¡Wow! ¿Ha pensado usted en esa meditación? 3 días que estaba Jesús ministrando. 3 días que estaba Jesús ministrando. Porque le dice Jesús a los discípulos que hay que buscar pan, para alimentar a este pueblo, porque no quiero que se vayan después de 3 días, que no vayan a flaquecerse en el camino, vayan a perecer del hambre. Y los discípulos dicen, ¿cuánto necesitamos nosotros para alimentar 4,000 personas que habían allí? ¿Cómo vamos a calentar? ¿Dónde vamos a estar para que esta gente coma? 4,000 personas, dice la Biblia, que habían allí. Y está hablando de los hombres. Amén. Pero Jesús estaba defendiendo algo importante ahí. Y es que un poquito más atrás, él había hecho el mismo milagro donde también había multiplicado los panes y los peces. Amén. 2 veces prácticamente lo leemos que Jesús había llevado a cabo la bendición de multiplicar los panes y los peces. Amén. Porque Jesús no quería de que sus discípulos se fueran y desmayaran en el camino. Y ahí aparece la palabra baluarte. El cuidado que tenía Jesús de este pueblo que caminaba tras él. Y este pueblo no solo, él se movía, si Jesús se movía, el pueblo se movía. Por eso Jesús era muy admirado en aquellos tiempos, y por eso había algo que impedía entre los judíos que aceptaran, porque muchos de los que estaban caminando con Jesús no le servían. Los que caminaban en pos de Jesús no estaban de acuerdo, ellos decían que estaban violando las reglas, porque este Jesús que tiene tanta gente tenía miedo que el pueblo se fuera con él, porque era un hombre liberal. De acuerdo a ellos, Jesús era un liberal, como en estos días que hay liberales por ahí, que él admitía que los discípulos comieran sin lavarse las manos.
este no puede ser hijo de Dios, porque este está violando las reglas de Dios. Pero déjeme decirle, hermano, que si usted lee los 10 mandamientos, ahí en ningún sitio hay que usted tiene que lavar las manos antes de comer. Pero fue una regla que se impuso. Los fariseos implantaron esa regla de que había que lavarse las manos. Y ahora, y en esos tiempos estamos de acuerdo, no estamos en tan desacuerdo con ellos, porque es necesario que antes de comer nos lavemos las manos. ¿Por qué? Porque hay tantos gérmenes y tantas cosas, para mantener la salud hay que hacerlo, pero en aquel tiempo esto no significaba así. Se usó unas reglas de los fariseos que había que lavarse las manos antes de comer. Los discípulos estaban comiendo espigas, se cogían espigas porque tenían hambre, y para los fariseos tenían que antes ir a buscar agua, lavarse las manos para luego comerse las espigas. Y Jesús no estaba de acuerdo con eso. Si tenían hambre, ellos comían y no estaban mirando que había la necesidad de lavarse las manos. Pero lo importante aquí es que Él está tratando de implementar el amor, la misericordia y lo que significa el baluarte de la verdad. Un poquito más adelante, Jesús y los fariseos le están hablando a Jesús. Aparecen los fariseos y los saduceos. Hay una diferencia entre el fariseo y el saduceo. El fariseo es el que había cogido la ley, la había implantado, la había cambiado en una forma y ellos habían puesto las reglas. Y el que no guardaba esas reglas lo condenaban, lo consideraban que no era digno de ser llamado hijo de Israel. ¿Okay? Entonces aparecen unos fariseos, y los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo, y los saduceos eran la clase del pueblo que era, ellos no eran como los fariseos de religiosos, era la gente aristocrática, los más altos, el Sanedrín era compuesto de saduceos más que de los fariseos. Era esa parte de los judíos que ellos no estaban de acuerdo con muchas de las cosas que los fariseos hacían. Pero se pusieron de acuerdo los dos, los fariseos y los saduceos, para tentar y preguntar a Cristo que le hiciera algo, una obra especial del cielo. Estaban pidiendo que hiciera algo especial del cielo. Y Jesús, Dios comenzó a hablar Jesús con ellos y diciendo a vosotros, si le preguntamos cómo está el tiempo, cuando usted mire los arreboles del aire, ¿usted entiende que va a llover o que va a estar el sol caliente? Y lo entienden eso. Ellos entendían eso. Jesús está diciendo, ustedes entienden estas cosas, pero no entienden lo sencillo de la palabra de Dios. No están de acuerdo a las reglas de Dios. Y no le dio atención a ese momento que ellos vinieron. Él no le dio atención. Los pasó por alto. Me llamó esa atención. Entonces le habla a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Y ellos se habían ido y no habían llevado pan. Si usted lee la escritura en esa parte, de Mateo, encontramos que los discípulos se habían ido y no habían llevado pan. Y cuando Jesús comenzó a hablar de la levadura de los fariseos, ellos le creyeron que Jesús se estaba refiriendo que ellos no habían llevado pan. Y Jesús lo llamó la atención y le dijo saber que yo no estoy hablando del pan, yo estoy hablando de la levadura de los fariseos, que es la enseñanza malsana que ellos tienen en contra de las cosas de Dios. Porque lo peor es ser uno muy religioso y no estar guardando las reglas de su religión. Ser muy religioso y no guardar las reglas de esa religión es impecable, es pecable ante Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Lo que se impone se debe de guardar. Lo que se lleva a cabo aquí en esta iglesia se impone a través de un reglamento, de algo, en un papel firmado. Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que se escribió ahí.
Esa es parte de las reglas y tenemos que sujetarnos a ellas. Y en esas reglas pues están la vestidura, están el peinado, están las cosas que se pueden usar, lo que no se pueden usar, y a ellas nos acogemos. Pero Dios quiere que seamos fieles a lo que se impone. Los saduceos y los fariseos no estaban fieles a lo que se imponía. Amarás a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa en la ley de Moisés. Amarás a tu padre y a tu madre. Entonces los fariseos la cambiaron y en vez de atender al padre, ellos creían que cuando ellos le hacían algo al padre o a la madre, Dios lo iba a bendecir con una bendición. Y no le importaban. Esa ley no existía para ellos. Ellos vivían su vida como era. Y Dios los llevó ahí y se los llevó. Vosotros que están supuestos a atender a vuestros padres y a vuestras madres, no lo están haciendo. Y eso está en la ley. Aleluya. Eso está defendiendo sus derechos y está despertando conciencia a un pueblo que hacía 500, 400 y pico de años que no había profeta. Es un pueblo que a ese tiempo, después de 400 años, apareció Juan el Bautista trayendo el mensaje del reino de los cielos en la tierra. Ese reino de los cielos es muy diferente al reino de Dios. El reino de los cielos es la enseñanza y la predicación que se enseña durante el tiempo acerca del reino de Dios. ¿Y cuándo comenzó ese reino esa enseñanza? Con Juan el Bautista. Y durante todo el periodo de Cristo y todavía en el periodo que nosotros vivimos, estamos viviendo el reino de los cielos. Estamos predicando el reino de los cielos. No estamos en el reino allá de los cielos, pero lo estamos predicando. Pero este reino de los cielos deja de existir el día que la iglesia sea arrebatada. El día que la iglesia sea arrebatada, este reino de los cielos deja de existir, porque ahora vamos a estar involucrados en el gobierno del reino de Dios. En el reino de Dios hay que predicar la verdad. En el reino de los cielos se está viendo por ahí, hermano, que se está predicando mentira. En este reino de los cielos se están levantando religiones y visiones y cosas que diferentes. Por ahí está G12, por ahí están tantas religiones que se han levantado últimamente que no tienen que ver prácticamente con lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es verdad. El reino, si no hay en el cielo, en el reino de los cielos, hay subajas, hay subidas. En el tiempo del reino de los cielos nos estamos preparando para entrar al reino de Dios. Y este mensaje de hoy, y el que predique la semana pasada, o el que venga, el predicador que viene, nos está preparando en este periodo de tiempo para que podamos entrar al reino de Dios. El reino de Dios comienza cuando Jesucristo descienda del cielo en su segunda venida e implemente su reino. Y de ahí en adelante Él lo traslada al Padre, se lo entrega a las manos al Padre y continuamos viviendo en el reino de Dios. Ese reino es el que tenemos que vivir. En ese reino no hay mentira. Dice que los mentirosos no entran. Y la iglesia debe ser un baluarte, debe ser una defensa, debe ser algo especial que demuestre que Dios es verdadero, que lo que predicamos es la verdad, que lo que vivimos es la verdad. Sí, Señor. Es muy importante que vivamos, que seamos verdaderos, que no se nos salgan las mentiritas, cuando no se nos deben de salir las mentiritas. Muchas veces hablamos con el esposo y nos dice la historia en una forma, y cuando hablamos con la esposa, la misma historia, pero nos dice diferente. Y ahí debe de haber algo, porque lo que yo digo y lo que dice mi esposa debe de estar en el mismo plan. Si usted lo llevan a la corte y usted testifica y usted trae, que usted está diciendo que está diciendo la verdad, y usted lo trae, usted presenta y me dicen, tráigame a su esposa acá,
que testifique. ¿Estarán de acuerdo lo que dijo el testimonio de él con el testimonio de ella? El juez se va a dar cuenta aquí o está mintiendo el esposo o está mintiendo la esposa. Debe de haber realidad y verdad en el esposo y en la esposa. Aleluya. Hay que haber verdad en el miembro, sea hombre o sea mujer. La verdad. En este día estamos hablando acerca de la columna de la verdad. Y es necesario, hermanos, que aprendamos que nosotros no creemos que decimos una mentirita y que estamos arreglados y que ya no hay problema. Pero cuando se abra el libro de la historia allá arriba, mire, hermano, yo pienso, yo me acuesto y cuando me acuesto estoy pensando cuando se abra ese libro mío allá. ¡Wow! Porque allí está todo escrito. La Biblia dice que allí está todo escrito. Cuando se abre el libro de la memoria, todo lo que está escrito, lo que usted hizo, fue bueno o fue malo, está escrito allí. Hay alguien que está llevando a cabo esa situación. ¿Ok? Así que vamos a despertar un poco. En Mateo 6:16, la confesión de Simón, hijo de Jonás. Si usted está leyendo en la Biblia, se da cuenta que Pedro no se llamaba Pedro. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón y era hijo de Jonás. Pero Jesús, cuando él declaró lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús estaba preguntándole a ellos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Porque se está llegando el momento, hermanos, de ir a la cruz. Y Jesús está preparando el ambiente y saber que la iglesia que está caminando con Él sabe quién es Él. Nosotros debemos de saber quién es Dios. Señor, aleluya. Nosotros cuando se nos pregunta de Dios nos debemos ir al diccionario a buscar qué es lo que dice Dios. Nosotros debemos entender lo que es Dios. Y Él le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron, eres uno de los profetas, eres uno de los enviados, y comenzaron. Jesús dijo, tú eres el Cristo. Y cuando Simón habló, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Inmediatamente Cristo le cambia el nombre de Simón. Y ya no se llama Simón, se llama Petro. Y Petro significa una piedrita pequeña. Santo Dios, amén. La palabra Petros significa una piedrita pequeña. Pero de los labios de esa piedrita pequeña, de los labios de él, denunció la roca. Porque Jesús le dijo, sobre esa roca, y se está refiriendo a lo que él expresó, lo que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Y Satanás no va a tener poder para destruirla. Satanás podrá tentarlo y nos puede hacer caer. Él tiene poderes para hacernos caer, pero usted no tiene que caer, porque usted tiene una esperanza, que hay alguien que está peleando. Usted tiene un abogado que intercede por usted. Oh, yes. Usted vive bajo la dirección de un espíritu que mora en usted. Y una conciencia. Gracias, Jesús. Una conciencia, hermano. Dios nos ha implantado una conciencia. Cuando hacemos lo bueno y cuando hacemos lo malo, y cuando hacemos lo malo, la conciencia suena al timbre. Y usted lo va a oír. I don't supposed to do that. Yo no estoy supuesto a hacer esto. Pero hay muchas veces que decimos, como Dios es amor, pues yo lo voy a hacer y luego Él me perdona. Nos guarde, Señor, de esto. Vamos a vivir lo que somos
los días que vivamos vamos a vivir lo que estemos agradando a Dios. Amén. Eso es parte de la vida del cristiano. Amén. Así que la confesión de Simón, de ahora en adelante dejó de llamarse Simón, hijo de Jonás, y ahora es Pedro. Y usted sabe que de ahí en adelante comienza la Biblia a hablar de Pedro. Y este fue un hombre que muchas veces la enseñanza ha enseñado que a él se le dieron las llaves de los cielos y le creen que para usted entrar al cielo, Pedro tiene que abrir la puerta allá. Eso no es lo que significa eso, significa algo diferente. Aleluya. Tú tienes las llaves de los cielos, tiene el mensaje del cielo y vas a comenzar a obrar y a hacer trabajos hermosos. Allá invitaron a clase de Cornelio y estoy seguro que muchos de los que se habían de la iglesia del Señor, de los discípulos, no estaban de acuerdo en ir en casa de Cornelio, pero Dios se le revela en visión a Pedro, que estaba allá en un sitio, y le dio una visión de algo del cielo que bajaba, porque tenía hambre, y le dijo, come. Y él dijo, no Señor, si yo jamás. Pedro estaba guardando la ley. No era fariseo, pero guardaba la ley. Yo nunca he hecho esto, Señor. Pero Jesús le dice, pero la mención dice, come y come. Él no sabía lo que le estaba diciendo Dios hasta que hubo el llamamiento, que alguien tocó la puerta y era de casa de Cornelio, que había enviado a buscar a un cierto Pedro que estaba allí para que fuera allá. Y él fue con los discípulos allá y trajo un gran sermón en aquel momento, y mientras estaban ellos hablando allí, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pues, Y los discípulos se asombraron, los mismos discípulos se asombraron que es un ciudadano romano, gentil, que haya descendido sobre él también aquellas cosas bonitas. Ante Dios. No hay excepción de personas para Dios, para la bendición del cielo. that's right, aleluya. La bendición que Dios tiene para este mundo se la da al que le sirve y al que no le sirve. El agua cae para todos, el sol sale para todos. Lo que hay es para que todos apartemos de ellos, porque Dios tiene un plan. Y el plan es que hay un hombre que cayó hace muchos miles de años atrás, que desobedeció a Dios, y por su desobediencia vino la maldición a todos los hombres. Todos los hombres, no importa quiénes seamos, estamos bajo la maldición. El día que comieres de esa fruta, el día que comieres de él, morirás. Y eso lo trajo a todas las naciones, hasta que Jesús dijo, consumado es, acá cuando estaba subido en la cruz. Y cuando él dijo la última palabra, en las 7 palabras, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó. Hubo comunión entre el hombre y Dios. Amén. Lo que hay que hacer ahora es vivir por la verdad, aceptarlo y vivir por la verdad. No permitamos, hermanos y amigos que están con nosotros, que negando la verdad vamos a alcanzar la salvación. Hay que ser sincero con Dios, hay que ser sincero con nosotros mismos y saber que si no lo hacemos, un día nos vamos a encontrar con el Señor. No, pero todavía yo estoy joven, dicen algunos. No, todavía yo puedo gozarme 15 o 20 años, cuando yo tenga 30 años, 35, 40 y quizá a los 50. Yo acepto eso que están diciendo ahí. Pero yo voy a gozar el mundo ahora. Voy a gozarme las cosas buenas de ahora que estamos aquí en el mundo. Y no nos olvidamos que nosotros, nuestra vida es un paro cardíaco. Dejar de poder usted usar el aire y respirar en un pacto de un momento a otro, hermanos. Se está leyendo en estos días que aún los muchachos jugando pelota de la escuela, Señor, le dan un ataque al corazón y se murieron, se están muriendo la gente. Y eso es
Nos vas a entender a nosotros que nadie está exento de la muerte. Nosotros creemos que vamos a durar 500 años aquí y no vamos a durar ni 20, ni 10, ni 5, ni 1. La verdad es que no hay día para que nosotros nos preparemos. Hoy es el día de salvación. Aleluya. Santo Dios. Hoy es el día de salvación. Señor. Jesús contesta a esta petición, esta expresión de Simón Pedro y la hace la roca. La iglesia está fomentada sobre la roca, que es Cristo. No en el Papa de Roma, no en los hombres y mujeres que se levantan líderes hoy que dicen que si no me sigue a mí te vas a perder. No. Es la roca inconmovible de los siglos. Y esa roca inconmovible de los siglos es Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar y darnos paz y gozo. Aleluya. Aleluya. Santo es Dios. Tenemos como 9 puntos importantes que tenemos que tratar aquí en esta tarde. Gracias, Jesús. Dice que la palabra iglesia puede referirse a la iglesia local o a la iglesia universal. La iglesia de Cristo es visible y es invisible. Por ejemplo, es invisible la iglesia que está en Roma, la iglesia que está en Israel, la iglesia que está en China, es invisible para mí, yo no la veo. Pero la iglesia también es visible porque ustedes y nosotros somos la iglesia de Cristo aquí. Nos podemos ver, nos podemos saludar. Hay iglesias por allá que yo no los puedo saludar, que yo no los puedo ver, pero que son miembros de la iglesia de Cristo porque han fomentado su vida sobre las rocas que es Cristo. Pues es ruso, porque oiga, yo tenía una idea antes de venir a este país, en Puerto Rico todos los huertos eran puertorriqueños, yo no vi ninguna gente de otra casa. Aleluya. Y yo creía que la salvación era para nosotros los puertorriqueños solo, pues porque... Pero cuando yo comencé a ver chinos hablando español y glorificando a Dios, y filipinos adorando al Señor, y franceses, y entonces comenzaron los colombianos a llenarse la iglesia mía que estaba pastoreando de colombianos, y entonces yo me entiendo que la salvación no era para mí solamente, sino también para los colombianos, para los hondureños, para los salvadoreños, para los ecuatorianos. Esta salvación es para todos los que creen en la roca que es inconmovible de los siglos, en Jesucristo. Santo Dios. Esa roca es Jesucristo, el primer y gran fundamento de la iglesia. Conforme Santo. a la roca de la verdad expresada por Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su confesión significa un encantilado rocoso, una roca. La palabra iglesia puede referirse a la iglesia local o la iglesia universal. Ahora, Pablo se despide de la iglesia de Mileto y quiero traer estos puntos importantes, hermanos, porque tienen que ver con esto. Por tanto, mirad vosotros, él se está despidiendo de Mileto porque sigue su obra. Y él está hablándole esto. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aleluya. Esta iglesia que está hablando Pablo, pasan algunos años, pero las maravillas de Dios son grandes. Este Pablo que está hablando estas palabras aquí es el mismo que estaba llevando a la gente presa y llevándola para atrás. Era el mismo que iba para Siria buscando a los cristianos que adoraban a Dios para traerlo para Jerusalén, para enjuiciarlo, y allí Dios lo cambió y lo hizo un predicador de los gentiles. Aleluya. That's right. Porque para él antes los gentiles no tenían ningún valor. Los gentiles no tenían ningún valor para Pablo antes. Lo que tenían valor eran los judíos, eran los israelitas. Y yo soy fariseo. Él dice, yo soy fariseo.
yo soy descendencia de Adán. Pero en el camino a donde iba a Damasco, Dios lo transforma, le hace ver a él que lo necesita y lo prepara, porque sabía Dios que Pablo era un hombre sincero, aunque estaba con los fariseos, aunque estaba con los demás fariseos, pero entre ellos Pablo era un hombre verdadero. Estaba haciendo esto porque creía que lo estaba haciendo bien para Dios. Yes. Y Dios cogió a este hombre y dice, este es el hombre que yo necesito, un hombre verdadero para que sea el que lleve el mensaje a los gentiles y les se conviertan a él. Y él, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús hizo una obra en su vida. Aleluya. Y no fue a pasar, no cogió para Jerusalén donde venía, sino que de ahí fue a la iglesia que se estaba levantando en Siria, en Damasco, y allí se unió a los que estaban allá, y de allí Dios lo comenzó a preparar y lo hizo un misionero para la gracia de Dios. Amén. Santo Dios. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Eso le está diciendo aquel que buscaba la iglesia para llevarlo y enjuiciarlo y que iba hasta matarlo, porque cuando apedrearon a Esteban, a los pies de quién pusieron la ropa de Esteban. Dice que la pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Este hombre que buscaba la iglesia, la pusieron allí. Y él vio, hermano, yo estoy seguro que la muerte de Esteban hizo de que Pablo pensara bien, algo está pasando aquí. Porque cuando tuvo aquel encuentro con el Señor, fíjese bien, que él quedó ciego, cayó al piso, cayó ciego, y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, y él me dice, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Y ese Señor es el Señor de Esteban, aquel Esteban que hablaba de este Señor Jesucristo, de la maravilla de Dios, lo que había hecho Dios con ellos. Eso quizás hizo que Pablo ya tuviera algo en su corazón. ¿No será que yo estoy buscando lo que no debo buscar? ¿No será que yo estoy haciendo algo que desagrada a mi Dios? Porque él era sincero. Habían fariseos sinceros. Nicodemo era un hombre sincero. Él vino a Jesús de noche. ¿Y por qué vino de Jesús de noche? Porque él quería saber la verdad. No, es imposible que lo que tú estás haciendo, Dios no sea con él. Eso fue lo que él le dijo a Jesús. Yo vengo porque yo no puedo creer que lo que tú estés haciendo está en contra de las cosas de Dios. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Porque lo importante aquí no es saber mucho, lo importante aquí es nacer de nuevo. Nosotros todos hemos nacido de nuevo. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted nace de nuevo, usted es una nueva criatura. Usted ya no es el que era. Cuando yo acepté al Señor y recibí a Jesús, van a ser ya 70 años, el 29 de septiembre lo cumplí, 70 años. Cuando yo lo conocí y yo salí de allí, no fui el que entré. Cuando yo salí diferente. Porque cuando Cristo viene a morar a nosotros, algo nuevo acontece. Usted está aquí en esta tarde porque Dios lo ha puesto Dios en ese plan. Aleluya. Bendito eres Jesús. Porque hemos recibido Gracias, Padre. la gracia salvadora del Señor Jesús. Gracias. Ahora hay 9 puntos aquí que lo vamos a hacer prontito, lo vamos a hacer antes de las 6 de la tarde. El primer puntito es que la iglesia se presenta a la iglesia como el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no son estas 4 paredes. Nos podemos gastar $1 millón para hacer un templo, pero ese templo no es la iglesia. La iglesia es lo que llena el templo. Cuando la iglesia se va de aquí, cuando usted se va, nos vamos, el templo se queda vacío.
El Espíritu Santo no tiene que hacer nada. Aquí viene el ladrón y se lleva todo lo que tenemos y Dios no hace nada. Y yo estaba atribulado porque yo estaba pensando en el ministerio. La iglesia de nosotros que estábamos, yo estaba pastoreando, allí nos rogaban casi todos los meses y yo decía, ¿dónde está Dios? Yo en mi ignorancia de pastor nuevo decía, ¿cómo es posible que Dios no me defienda la guitarrita? Los 4 que me robaron. No. Luego aprendí a través de los años que no, Dios no tiene que ver nada con lo que está aquí. Usted es el que tiene que guardar esto y sacar la puerta. Y no permitir que deja la puerta abierta para que venga el ladrón y se lleve las cosas. Y si usted se lo demanda a Dios, le dice, ¿por qué ustedes no sacaron la puerta? Lo que quiero decirle, hermano, que en este asunto nosotros queremos culpar a Dios en todas las cosas, pero prácticamente la verdad es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros mismos. El segundo es, la iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar en el reino. Esto es serio, hermano. Ponga un poquito de atención porque es serio. Está supuesto a salir del mundo. La iglesia que se convierte, la persona que se convierte, cuando usted se convierte, usted está supuesto a salir del mundo. No es convertirse y quedarse en el mundo. No es convertirse y seguir haciendo las cosas que estaba haciendo en el mundo. Porque el mismo Jesús, orando por sus discípulos, estaba rogando, guárdalo, Señor, del mundo. Nosotros estamos en peligro, hermano. Nosotros estamos viviendo en el mundo. Y el mundo no es una tentación. El mundo nos tienta a vestir como estamos vistiendo, a caminar como estamos caminando, a hablar como estamos hablando. El mundo nos inventa tantas cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado que el mundo no nos vaya a dañar. Eso es. Tenemos que salir del mundo. Aleluya. Y entrar en el reino de Dios. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted salió del mundo, Dios lo libertó del mundo y ahora usted está encaminado al reino de Dios, no al reino de los cielos. El reino de los cielos es lo que nosotros hacemos, lo que hizo Juan el Bautista, lo que hacemos nosotros, predicar el evangelio para que las almas acepten el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, tenemos que salir del mundo. No podemos convertirnos y llevarnos al mundo para casa. ¿Ustedes me entienden? Aleluya. That's right. La tercera parte dice, la iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. De acuerdo a 1 Corintios 3:16. Esa verdad sobre la iglesia existe, que se separe de la injusticia y de la inmoralidad. Es necesario que la iglesia se deshaga de la inmoralidad. ¿Qué es inmoral? Lo que avergüenza. Aquellas cosas que avergüenzan. Nosotros tenemos que salir de la inmoralidad. Parte 3. La injusticia. Nosotros no podemos admitir la injusticia. Yes. No podemos decirle amén cuando alguien está haciendo algo injusto y usted da la espalda y no hacer lo justo. Nosotros estamos supuestos a ser la luz donde está la autoridad de la injusticia. Y yo no sé por qué este mensaje, hermano, porque nosotros lo estamos cogiendo muy suave. Nosotros estamos viviendo una vida muy suave. Nos creemos que nos queda un montón de tiempo todavía, que Cristo se falta mucho de tiempo. Pero Dios no está jugando desde que el día que se convertí. Dios me está jugando desde el día que me convertí hasta el día de hoy, por 70 años van a ser que Dios me está juzgando. Lo que yo hago cuando me levanto y cuando me acuesto. Aleluya. Adóralo, Señor. 4. La iglesia es el cuerpo de Cristo. De acuerdo a 1 Corintios 6:15. No hay iglesia genuina aparte de la unión vital que tiene usted con Cristo. Nosotros estamos supuestos a vivir conforme a los deseos del Señor Jesús.
¿Cuál era el deseo del Señor Jesús? Que no se pierda nadie. Que no se pierda nada. Que vivamos humildemente. Pobrecitas las neveras, muchas veces están, dice, las neveras están casi llorando porque casi nueva la botamos para comprar una nueva para acá. La televisión que tenemos es chiquita, la vamos a comprar, botamos y compramos una más grande. Y no se nos olvida que estamos metiendo al diablo dentro de la casa. No creemos que tenemos una bendición y eso es un peligro. En casa hay una. Todos tenemos televisiones aquí, pero si usted no abre los ojos, es más el tiempo que dedica viendo la televisión que lo que dedica estudiando la Biblia y lo que dedica a usted a orar. Y Dios que está apuntando todo allá arriba, nos lo va a recordar un día. De Dios. Parece que no están entendiendo, hermano. Alabanza. Punto 5. La iglesia es una confraternidad espiritual. La iglesia es una confraternidad espiritual. Si nos juntamos para comer juntos, porque es bueno si nos podemos reunir, comer y compartir. Pero no nos olvidemos que este es un acto espiritual, que el propósito es para ayudarnos espiritualmente, no es para destruirnos nosotros mismos con las cosas que hacemos. ¿Están entendiendo ustedes? Aleluya. La iglesia es un ministerio espiritual y sirve durante el uso de los dones espirituales. Hay que reconocer que la iglesia es un cuerpo espiritual. Lo importante aquí es lo espiritual. Lo humano, hermano, lo humano es secundario. Lo que hay que ver que lo que hacemos en lo humano no vayamos a defraudar lo espiritual en nuestras vidas. Tenemos que cuidarnos. La iglesia es una confraternidad espiritual. Eso abarca la morada del Espíritu, la unidad del Espíritu y el bautismo del Espíritu. 3 cosas que tienen que ver con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una confraternidad espiritual. Eso abarca la morada del Espíritu en nosotros. ¿Cuánto creen que el Espíritu de Dios mora en usted? Santo Dios. Santo Dios. La unidad del Espíritu, que es la que nos une. Cuando nosotros decimos, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Eso es un asunto espiritual. La unión espiritual. Y el bautismo del Espíritu Santo. Es una enseñanza bíblica que la iglesia tiene que vivir y no podemos negar. Es parte de la vida espiritual de nosotros. Entender, hermanos, que el propósito es que podamos buscar las cosas espiritualmente. En la 6, la iglesia es un ministerio espiritual. La 7, la iglesia es un ejército comprometido. Fíjese bien esto, la iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual. La iglesia no es que yo solamente pelee la batalla, es que la hermana Odila tiene que pelear la batalla. Y que la hermana Esther tiene que pelear la batalla. Y que el hermano Abel tiene que pelear la batalla. No es que solamente 2 o 3 hermanos de la iglesia peleemos la batalla, orando a Dios que guarde la iglesia y los demás viviendo como queremos. No, esto es una responsabilidad. La iglesia es un ejército espiritual, peleando en contra de las guerras que nos hace Satanás, el diablo. Santo Dios. Así es, aleluya. Mi alma adora. La iglesia está en una lucha espiritual contra Satanás y el pecado. Yo no sé cuántos de ustedes están peleando, luchando. ¿O está esperando que el pastor ore por ustedes para que ustedes no? Santo Jesús. ¿Cuántos están buscando, velando espiritualmente por su vida espiritual?
Eso es importante, hermano, que no solamente 2 o 3 tenemos la responsabilidad aquí en la iglesia de orar y buscar, sino que todos nosotros estamos supuestos a estar como iglesia 100% adorando a Dios. La iglesia primitiva era la iglesia 100%. Por eso los demonios eran reprendidos, por eso los enfermos se sanaban, los cojos caminaban, pero había una unidad que se ha perdido en este periodo de tiempo, que cada cual coge para sí lo que le da la gana y vive Bendito como Dios. quiere. Pero en esta tarde yo le estoy despertando la conciencia y me meto yo en esto también ahí, que la iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual y luchar con el poder de la espada y poder del espíritu. Hay que luchar. Dios nos ha dado las almas. Dios nos ha dado las almas para luchar. Si busca la Biblia, nos dice lo que tenemos que hacer. Orar, dar la lectura para usar al Espíritu Santo. Avanzas. El número 8, la iglesia es un pueblo con una esperanza futura. La iglesia es un pueblo con una esperanza futura. Una esperanza futura no es una esperanza presente. La esperanza futura es que nosotros estamos esperando a alguien. Los otros días yo había quedado de ir a ver al hermano Juancito, el hermano que yo estoy pidiendo oración por él. Y estaba dispuesto a ir y ya había preparado todo para irlo a ver. Pero a las 7 de la mañana me llaman, no venga porque el hermano Juancito volvió otra vez al hospital. Así que la esperanza futura que yo tenía para ir a verlo a él se sumó. No pude ir. Pero nosotros tenemos una esperanza, hermano. Es un pueblo de una esperanza futura. Nosotros estamos esperando algo que no podemos, pero muchas veces con nuestros hechos negamos esa esperanza que tenemos. Hermano, ¿usted está seguro que usted quiere ir con el Señor? Hermana, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está seguro que nos vamos a ir con el Señor? Hay que estar preguntando esas cosas. Pero cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos, hermano. Es un pueblo de esperanza. Esa esperanza está centrada en el retorno de Cristo. Oh, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Y todos, hasta los niños cantan eso. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si no hay una esperanza, si no vivimos para que se cumpla en nosotros, porque es posible que venga y no nos vayamos. Hay posibilidad que venga y nosotros por la mañana se fue todo el mundo. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios y aleluya? No, fue que el Señor vino y se llevó a la iglesia. ¿Y usted qué hace aquí? Santo Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Ay, santo. Eso hace pensar a uno, hermano, muchas veces, hermano. Estoy esperando. Hace un montón de años que estoy esperando que venga, que se vino y no se me dio cuenta que vino. Porque dice que va a sonar la trompeta y la gente le cree que van a oír la trompeta cuando suene, pero esa no es una trompeta, esa no es una trompeta las que suenan por ahí. Eso significa la trompeta de Dios para las almas, para los muertos en Cristo, los que están allá, para que ellos resuciten de los muertos, para que resuciten para estar con el Señor en gloria. Y luego nosotros los que quedamos, dijo Pablo, seremos arrebatados para encontrar al Señor en los aires. Pero si no oímos la trompeta, nos vamos a quedar. Yo tengo un reloj despertador que me levanta por la mañana y no me gusta mucho cuando me despierta. Y yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Ese reloj que me despierta por la mañana muchas veces me da el deseo de botarlo, pero si lo boto me coge el día recto. Pero estamos esperando que alguien nos avise. Aleluya. Estamos esperando que alguien nos avise. Ay, gloria a Dios. Pero ¿cuál es el aviso que vamos a tener? Sonará la trompeta, y dice Pablo, y sonará. En 1 Tesalonicenses, y dice, y sonará. Él dice, y sonará la trompeta, y luego le hace reflexión, y sonará. En otras palabras, no es que me va a sonar, es que va a sonar. Pero el problema es que si no estamos viviendo de acuerdo a la verdad, no somos verdaderos con Dios, va a sonar la trompeta, usted no lo va a oír. Santo Jesús.
Santo Dios. Lo oirán los que están despiertos, aún los que están en el cementerio muertos allí por muchos años, están despiertos por la fe en Dios. Ellos murieron con una esperanza, de que un día Dios lo va a resucitar. Amén. Cuando yo llevo a alguien al cementerio, amén, aquí te dejamos y te decimos hasta pronto, porque yo espero que yo voy a esperar verlo. Pero el hermano o la hermana que murieron alabando a Dios. Y ellos murieron con una esperanza, que un día ellos van a oír la trompeta. Gloria a Dios. Santo Dios. El pastor está loco, que un muerto oyendo trompetas. Pues créanme lo que sí, vamos a oír la trompeta. Y vamos a resucitar juntamente con Cristo. Santo Jesús. Aleluya. Dios. El que lo dijo es fiel. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Así que entendemos, hermano, que la iglesia es un cuerpo que existe aquí en la tierra con un propósito. No es solamente venir aquí solamente a los cultos, nos vamos y nos olvidamos nada más, y pensar que tengo que volver otra vez el viernes. Y pensar que tengo que volver el martes otra vez. Vine hoy martes, hermano, y ahora bien, al jueves tengo que volver hasta allá, para allá. Eso y una salida y una venida. Aleluya. Pero yo me recuerdo cuando yo me convertí y todavía queda eso en mí. Que a mí no me importa, a mí me gusta venir al culto. Santo Dios. Si el culto era en un lugar, yo iba en el lugar. Si el culto era de donde fuera, me gustaba ir al culto. A mí nunca consideré que el culto me era un trabajo, que era una carga. El venir a los cultos no es una carga, el venir a los cultos es una bendición. Y cuando venimos aquí, venimos para que Dios nos bendiga. No es para hablar con el hermano o la hermana, no, es para buscar a Dios. Gloria. No me puedo morir esta noche porque ya de 2 años yo tengo, pero el mensaje está predicado. Alabado Dios. Gracias a Jesús. El predicado está predicado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bendito Dios. Y usted como cristiano defiende la verdad. No la pisotee mintiendo. No pisotee la verdad. Usted, cada vez que usted miente, usted está pisoteando la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad. Cada vez que nosotros mentimos, pisoteamos a Cristo. Y como a Dios no le gustó que Moisés le diera 2 veces a la peña, tampoco a Dios le gusta que usted lo maldiga 2 veces o 3 veces. ¿Cuántas veces mentimos nosotros? Porque esto es algo que no es fácil de paralizar, porque las mentiras salen así suaves. Dios. Gloria. Y eso es peligroso. Sí, Señor. Cuando uno cometemos mentiras, usted va a tener miedo que salga la verdad. Y usted ve en los juicios en las cortes que lo que está tratando de sacar, ¿cómo que se llama ese que está haciendo el frente? El fiscal. El fiscal lo que está tratando de sacar es la verdad. Él está tratando de sacar la verdad. Y él está buscando, oyendo a los testigos, a ver si hay verdad. Para, si es culpable, sentenciarlo, y si es inocente, porque el fiscal lo que está tratando de buscar es la verdad. Puede ser que este hombre lo estén tratando de meter preso aquí cuando él no ha hecho ningún mal. Y él está tratando de sacar la verdad. Y él la busca. Y cuando aparece la verdad, entonces el juez sentencia. Pero hay que tener cuenta porque cada vez que nosotros decimos una mentira, estamos pisoteando la verdad. Y la verdad es Cristo. Santo. Dios. Tenemos de pies. Santo Jesús.